Umbral informativo, donde dos profesionistas de la comunicación lo mantendremos informado. Umbral informativo, comenzamos. Buenas tardes, me da mucho gusto recibirlos en Umbral informativo. Los saluda Dora Garrido, quien también le da la bienvenida al licenciado Jesús Valencia Mercado, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores, CRT. Bienvenido, licenciado. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Pues miren, nos gustaría que platicáramos ahorita que está todo este cambio de la Ley Federal del Trabajo sobre los contratos colectivos. Realmente, ¿qué evolución tuvieron ahora con lo de la pandemia del COVID-19? Pues mire, realmente, como lo hemos comentado en otras entrevistas, la pandemia nos ha afectado a todos y principalmente a los trabajadores, puesto que en relación con los contratos colectivos, al haber menos producción, al haber una menor activación económica, se enfrentaron varias de las empresas a mayores dificultades y por lo tanto también las negociaciones de los contratos colectivos sufrieron un impacto negativo. En muchos de los casos, una de las cuestiones principales que se trató de evitar es que hubiera despidos masivos, es que hubiera pues la cancelación del trabajo de muchos de los trabajadores. Entonces se logró que en varios de los casos se les continuara pagando, aun cuando durante algunos meses incluso, en algunos casos, dejaron de ir a trabajar. Entonces se les continuó pagando el salario con la finalidad de que no perdieran su empleo. Entonces esta es una cuestión, digamos, que se logró durante la pandemia. Otro aspecto también es que en varios casos se logró un incremento salarial, a lo mejor no como se hubiera podido esperar, pero también se logró ese incremento, sobre todo buscando que no quedaran tan mermados los salarios a raíz pues, de estas dificultades económicas. También es otro aspecto que se ha mantenido. Y creo yo que en general, pues los contratos colectivos en donde se ha estado vigente la relación con los trabajadores y estos trabajadores se han mantenido unidos, se han logrado condiciones adecuadas. En primer lugar, que no haya los despidos masivos y en segundo lugar, que dentro de todas estas circunstancias haya un mejoramiento en su salario y en algunas de las prestaciones. Claro, licenciado, de las últimas revisiones contractuales que ha tenido, de la mejor que ha tenido, ¿cuál fue el rubro que benefició más a los trabajadores? Bueno, en el aspecto que es sobresaliente, pues es la cuestión de los salarios, o sea, el incremento salarial, porque digamos que sí ha habido mejoramiento en algunas prestaciones, pero ha sido menor que lo que se pudo lograr en relación con los salarios. En relación con los salarios, pues esa es la principal atención que tuvo nuestra central para que hubiera un mejoramiento, porque a final de cuentas, pues de ahí dependen no solamente el ingreso principal de los trabajadores, sino incluso de ahí dependen otras prestaciones. Al mejorarse el salario, mejoran otras prestaciones como las vacaciones, como el aguinaldo, o sea, otras prestaciones tienen repercusión si el salario se mejora. Por esas razones por lo que pusimos especial énfasis en este rubro. Claro, licenciado, cambiando un poquito de idea, pero sobre lo mismo, ¿cuál es la situación actual del salario, tanto el contractual como el salario mínimo? O sea, ¿cómo están realmente estos salarios? En general creo que es una situación pues negativa y deplorable de los salarios. Si hablamos de los mínimos, estamos hablando de que a pesar de que hubo el incremento del 22% del salario mínimo en este año, de 141.70 a 172.87 pesos en la mayoría del país,
Y a pesar de que hubo el incremento de 213 pesos a 260 en la zona libre, en la frontera norte, pues es muy evidente que esta cantidad de dinero no alcanza para que los trabajadores tengan lo mínimo necesario en relación con los alimentos, el vestido y el calzado. Entonces, ha sido una situación desventajosa para los trabajadores porque los productos de primera necesidad se siguen incrementando sin freno y este salario pues es un salario raquítico a pesar de esos supuestos incrementos que hubo al salario en general. Y en lo que se refiere a los salarios contractuales, pues está un poco peor la situación, porque el promedio que se calcula de incremento que hubo en este año, en 2022, el promedio general de incremento a los salarios es 5.6%. Ese es el promedio general. Unas un poco más, unas empresas un poco más, otras empresas un poco menos, pero a final de cuentas tenemos un incremento que está muy por debajo de la inflación. En este caso, el Banxico está hablando de una tasa anual de inflación del 8.1%. Si entonces el promedio de salarios contractuales, su incremento fue de 5.6, pues ya nos daremos cuenta de que están quedando los salarios muy por debajo del poder adquisitivo que tenían en los años anteriores. Entonces tenemos que pues en esta administración gubernamental, pues realmente no ha habido medidas que verdaderamente atenúen este desgaste, este problema del salario para los trabajadores, y por esa razón pues el trabajador siente que su salario, que lo que recibe de ingreso le alcanza para comprar menos cosas. Tan solo digo, lo que calcula el Banxico de inflación para este año supera con mucho lo que los salarios se están incrementando. Y aun cuando el salario nominal en el salario mínimo es mayor el incremento, porque se habla del 22%, de todas maneras la cantidad global no alcanza para gran cosa. Además, pues tenemos también que el alza al precio de los alimentos, también tenemos que es la más alta en 23 años, desde agosto de 1999, ahora el alza promedio a los alimentos es de 14.39%. Ese es el alza que está teniendo en 2022 y por eso se habla que desde agosto de 1999 no había habido un alza tan grande de los alimentos, del precio de los alimentos. Y por esa razón, pues tenemos que decir también que, pues ahora sí que con cierta, pues cierto desencanto, cierta amargura, el hecho de que pues no se está haciendo gran cosa por el gobierno actual, pues para disminuir la pobreza. La pobreza se sigue incrementando y se está incrementando la pobreza alimentaria. Por ahí se habla de que se aprobó un paquete contra la inflación y la carestía, el PASIC, por parte del gobierno federal, que fue una reunión que invitó la presidencia de la República a los empresarios, pero donde finalmente acordaron detener los incrementos a varios productos. Sin embargo, estos productos se siguen desarrollando y se siguen incrementando. Se habla de que recientemente se incorporaron más empresas a comprometerse y bueno, varios de los empresarios sí obtuvieron que les dieran facilidades para los permisos, sí obtuvieron que tener facilidades para el pago de ciertos compromisos que tienen, pero en los hechos, ya en el bolsillo de los trabajadores, no se refleja un verdadero mejoramiento. Nosotros, por esa razón, como central, sí exigimos, le planteamos al gobierno federal que adopte medidas más drásticas para poder contener la inflación y para que los incrementos de los salarios de trabajadores, pues, tengan todavía una mejor repercusión en el bolsillo de los mismos trabajadores. De otra manera, la situación pues seguirá generando una pobreza alimentaria, la pobreza extrema y la mendicidad a nivel de toda la República, y eso es algo totalmente injusto. Es cierto que hubo el problema de la pandemia, es cierto que hubo algunas circunstancias económicas difíciles, pero
las empresas sí están en posibilidades de incrementar de mejor manera el salario y de retener más el incremento de los precios de productos de primera necesidad sobre todo. Claro, licenciado, o sea, ¿qué futuro le ve usted realmente al salario dentro de unos 6 meses? Pues mire, yo creo que el salario mínimo lo van a incrementar de todas maneras, pues tal vez en un porcentaje, pues no sé, superior al 15%. Sin embargo, aún cuando se dé este incremento, seguramente pues las circunstancias para los trabajadores va a seguir siendo la misma, van a seguir sin alcanzar para adquirir los productos de primera necesidad y se va a seguir desarrollando la pobreza alimentaria, lamentablemente. Por esa razón, nosotros consideramos que es necesario que los trabajadores se organicen, que los trabajadores se unan y que juntos, bueno, se exija tanto al gobierno como a empresarios que mejoren los salarios y que frenen la inflación, porque ya se ha visto que los grandes dueños de cientos de empresas pues realmente no pierden nada, sus fortunas se siguen incrementando desmesuradamente, tienen cadenas comerciales, tienen cadenas de restaurantes, tienen una serie de negocios en donde los trabajadores ganan poquito, sin embargo, las fortunas de los grandes magnates, de los grandes dueños del dinero y de los comercios, sus fortunas se siguen desarrollando enormemente. Eso quiere decir que hay dinero, que hay posibilidades de mejorar la suerte de los trabajadores y que ni los empresarios han tenido la voluntad ni el gobierno ha tenido tampoco la disposición de actuar verdaderamente en beneficio de los trabajadores. Claro. Licenciado, cambiando un poco de tema, las autoridades laborales constantemente hablan de mejorar las condiciones de los trabajadores, la productividad y la permanencia de las fuentes de empleo. De ahí que instauraran el programa de Inspección Federal del Trabajo 2022. ¿Qué opinión le merece a usted este programa? Pues mire, ya lo hemos visto en otros gobiernos y en el caso presente no siento que las cosas mejoren. De que elaboran programas, van y se sacan la foto, van y ante los medios, hablan de que va a haber programas buenos y que esto va a mejorar la suerte de los trabajadores, pero en los hechos seguimos viendo situaciones bastante graves en perjuicio de los trabajadores. ¿A qué me refiero? Pues en una revisión, pues no muy a profundidad, pero de todas maneras con datos ciertos, se habla de que en el caso de la Secretaría de Trabajo, los inspectores pasaron en lo que va de los 4 años de esta administración de gobierno, de más de 800 inspectores a poco más de 500. O sea, se redujo el número de inspectores para miles, para cientos de miles de empresas que hay en el país. Realmente, pues lejos de que pensemos que va a haber un mejoramiento en la Inspección Federal del Trabajo, lo que vemos es que las situaciones van para peor. Y lo que yo no veo es de dónde el gobierno habla de mejorar la inspección federal si resulta que le sigue recortando recursos a la Secretaría de Trabajo y a otras dependencias con la finalidad de sacar las obras emblemáticas de la presidencia de la República. Entonces, ya no tiene dinero de dónde echar mano, porque ya se gastó los fideicomisos, ya se gastaron muchos de los dineros que se tenían ahorrados, lo del Fondem y de otros tipos de programas. ¿De dónde va a echar mano ahora el gobierno? No se ve de dónde. Así que el que se piense que se va a mejorar la Inspección Federal del Trabajo, definitivamente yo lo dudo, y el problema es, de nueva cuenta, un perjuicio para los trabajadores, porque menos garantías de seguridad e higiene va a haber en las empresas, menos cuidado en la vida de los trabajadores y en su seguridad, y eso definitivamente también es algo muy grave. Claro, licenciado, o sea, definitivamente no funcionaron los inspectores externos, los que venían de Estados Unidos, mucho menos van a poder funcionar los internos, ¿verdad? Pues la situación es de que tendría que haber una combinación, pienso yo. O sea, pero no es tanto ese el asunto, sino sobre todo que no hay una voluntad profunda de mejoramiento de las condiciones de los trabajadores. Eso es lo que yo alcanzo a percibir. Si la hubiera esa voluntad verdaderamente sincera
de que los trabajadores laboraran en mejores condiciones de trabajo. Pienso yo que ni hacen falta gente externa. Aquí mismo a nivel nacional se podrían generar los inspectores capacitados, los inspectores que tengan una instrucción precisa en cada rama de trabajo para vigilar que se apliquen las condiciones mínimas de seguridad e higiene. ¿A poco es para eso se necesitan inspectores externos? ¿No es cierto? En la industria minera, como vimos los mineros que quedaron sepultados recientemente en la mina del Pinabete, lo que tenemos realmente es de que ni siquiera se vigila, ni siquiera se sabía de la existencia, del funcionamiento de esas minas que realmente están prohibidas ya en otros países, como en Europa, los pozos, como se les llama. Allí no hay ni ventilación, no hay ni condiciones de seguridad para bajar al fondo de los pozos, no hay iluminación, no hay oxigenación, no hay nada. Bueno, no hay las condiciones mínimas de seguridad para evitar que se inunden estas empresas. Y entonces, por esa razón, digo yo, no hay una voluntad sincera para el mejoramiento de los trabajadores, y esto es lo que debe de cambiar. Debe de haber una administración. Debe de haber una administración federal verdaderamente interesada en que los trabajadores sufran menos y que tengan las mejores condiciones de trabajo para que también haya una mayor productividad. Bien, licenciado, pues usted comentaba hace un momento sobre el acuerdo que se llevó a cabo con el presidente de la República hace un día con respecto a la ayuda para los alimentos. ¿Realmente esto usted cree que sí venga a ayudar a los trabajadores o realmente nada más es un dar a tole con el dedo, como se dice vulgarmente? Pues yo creo que los hechos hablan más que 1000 palabras. Los hechos ahí están y no los podemos negar. Si se dijo que se iba a contener la inflación y el promedio de la inflación anual, como dijo el Banxico, es 8.1, ¿cuál es la justificación para que los alimentos procesados y los alimentos directos del campo, o sea, que repercuten en el alza al precio de todos los alimentos en general, cuál es la justificación para que tengan un incremento de casi 15%? Pues no hay ninguna razón. Y por lo mismo también tenemos entonces que ese programa, ese paquete contra la inflación y la carestía, que es el PASIC, en realidad pues no está sirviendo de gran cosa. Allí está el incremento, allí están los resultados, esos son los hechos. Una inflación como no se había visto en más de 20 años. Y por lo tanto, pues que no nos vengan a decir que son programas muy buenos, porque en los hechos no están dando el resultado que por lo menos las familias más necesitadas, que son las familias de los trabajadores, deberían de ver reflejadas en sus bolsillos. Esos resultados no se están viendo y por lo tanto, si no hay resultados reales que frenen verdaderamente la inflación, esos programas pues en realidad son para hacerse propaganda solamente, con perdón de la palabra, pero eso es lo que significan los programas. Muy bien, licenciado. Desafortunadamente ya sabe que el tiempo se nos va, pero volando. Le agradezco mucho su participación y lo esperamos pronto para comentar otros de los temas tan importantes para los trabajadores. Muchísimas gracias. Y bien a nuestros radioescuchas. Claro que sí. Muchas gracias. Al contrario, igualmente, y a nuestros radioescuchas y cibernautas solamente nos resta darles las gracias y recordarles que los esperamos la próxima semana en una emisión más de Umbral Informativo, donde aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Se despide de ustedes Dora Garrido. Hasta la próxima.